hay nada como tener amigos, pero no todos los que están aquí son amigos. Buenas tardes, comandante y general, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es una tradición hablar detrás del teniente general don César Muro. Ayer ya habló de un libro que hemos presentado en el instituto y que, como me tocaba presentarlo, tuve que leerlo. Y me di cuenta de qué bonito es cuando uno tiene la suerte de encontrar documentos, leerlos, que fue una fortuna, como un buen soldado de fortuna, encontrar unos documentos que te ilusionan, que los lees y ves la vida, que como tú vives la vida, porque eres un soldado, te das cuenta que lo que estás leyendo es trasladable a lo que tú has vivido. Y cuando uno lee el libro que ha escrito de esa prometida trilogía, exigida, si me lo permite el teniente general, se da uno cuenta que la historia se repite de forma helicoidal. No es cíclica absoluta, porque el tiempo cambia, las medidas del tiempo, las circunstancias son distintas, pero siempre hay algo que nos permite hacer una similitud. En este sentido, ahora hay un oficial en Washington, en la universidad, ha hecho el curso de Estado Mayor y, bueno, como es habitual, los oficiales que envía el ejército a hacer cursos fuera, pues suelen ser gente muy preparada y suelen acabar entre los primeros. En Estados Unidos tienen la costumbre sana de quedarse con un grupo reducido de ellos para hacer lo que en la Academia de Artillería, mi querido colegio, llamaban los estudios sublimes. Entonces se ha quedado. Y nos preguntó ese comandante si él podía hacer una tesis doctoral, un máster dirigido por un oficial americano, en el que hiciera una comparación de lo que él había vivido en Afganistán con lo que él había leído de lo que había ocurrido en el protectorado, en Marruecos, en Melilla, etc. Se pone en contacto y el instituto, como siempre, ofrece todo el apoyo. Cuando llegó el comandante a mi despacho y se encontró con 4 generales y 3 coroneles esperándole para poderle asesorar, no le temblaban las canillas, pues porque los comandantes de hoy en día son especial emboquillado, llevan ya mucho tiempo bregando y haciendo una vida en la que tienen que tomar decisiones que solo los que están en zona de operaciones saben cómo son, y por lo tanto no le tiemblan las canillas, pero se quedó boquiabierto. Dice, caramba, porque teníamos intención en el instituto, como siempre, de poder darle la oportunidad a aquellos compañeros nuestros en Estados Unidos que estudian de muchas naciones, que supieran el enorme patrimonio que tiene España, que tiene el ejército, y que es fundamental para conocer. Dicen que lo que se conoce se puede amar. Puede que no se ame, pero se puede amar. Lo que no se conoce no se puede amar. Y por lo tanto me animo a continuar en la línea del antiguo director de la Academia de Infantería, la locura que hizo el entonces general de brigada César Muro, de provocar la investigación y el estudio de la historia en aquellos magníficos oficiales de infantería. Eso creo que es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace el instituto. Y yo vengo a contar todo esto, a ser posible en un tiempo récord, y si no, creo que don Jesús me pegará. Tiene la pierna muy larga, ya me he dado 2 coces desde que estoy sentado aquí. Hace relativamente poco, después de 18 años sin ir ningún oficial a Cuba, el primer agregado de Cuba,
que es de la promoción del teniente general, es el general Nadal. Entonces era un joven coronel, fue el primer agregado de defensa, hace 18 años. Hemos vuelto 18 años después. Hemos tenido la oportunidad de conocer los archivos en Cuba. Ellos ya habían venido a España a conocer nuestros archivos. Algunos de los investigadores, algunos, créanme, francamente impresionantes. Tengo que decir dos cosas. Una, que ahora cuando hable de patrimonio y hable de algo que sé que al teniente general le afecta y a todos nosotros, que son los cementerios, donde tenemos nuestros soldados, es la única nación a la que yo he ido, y he ido a muchas. Como habrán visto, no sé si he dormido mucho en mi vida, pero luego he hecho muchas cosas. He viajado mucho y he tenido muchas oportunidades. He visto enterrar a mucha gente y he visto cementerios polacos, ingleses, alemanes, franceses, cuidados por unos, por otros, pagados por la nación. No conozco en ningún sitio que la nación pague el cementerio de los que están ahí enterrados, excepto en Cuba. Que pongan unos letreros diciendo: aquí yacen soldados heroicos que nos enseñaron lo que es el heroísmo, el valor, donde llevan a los niños a los colegios. Es curioso. No lo paga el Ministerio de Asuntos Exteriores, no lo paga el cónsul, no se contrata a nadie, lo paga la nación, lo pagan los cubanos. Segunda cosa, estando un día en uno de las visitas, con una conferencia que dio magistral, como siempre, el general Nadal, muy querido en Cuba, por cierto, encontraron una libreta de un comandante de infantería. Para un artillero hablar de los infantes saben que es hablar de un objetivo rentable. Los artilleros disparamos sobre la infantería a ser posible enemiga, sobre la aviación a ser posible enemiga, y estar sentado aquí delante de un helicópterista, de un paracaidista, de infantes, incluso de un marino, es magnífico porque todos son objetivos para nosotros. Aquel comandante de infantería estaba destinado en una trocha y había escrito una libreta con una letra que yo, que soy hijo de médico, jamás he logrado, con unos dibujos magníficos. Emocionante leer lo que había escrito ese comandante. Está allí, lo han empezado a investigar ahora. Se dan cuenta que estoy sentado con un grupo de oficiales locos, de suboficiales y de muchos técnicos, ojalá más algún día, en una mina de oro. Saben que me gustaría pagarle mi sueldo al jefe de Estado Mayor todos los meses, porque estar sentado en esta mina de oro, ver el tesoro que tiene España, es algo que no tiene precio. Otra cosa es que seamos capaces de disfrutar, porque cuando uno tiene abundancia, posiblemente lo abundante se desprecia. Pero tenemos una abundancia, es impensable el patrimonio que tenemos. No saben de lo que estoy hablando, no lo sé ni yo, y soy el director. Lo que quiero decir con esto es que para que el teniente general escriba lo que ha escrito, para que haya bibliotecas, para que haya historia, hay personas que han escrito, han grabado, ahora mismo televisión está grabando lo que estoy diciendo. Se está recogiendo conocimiento. Y ese conocimiento que se está recogiendo se está quedando explícito en alguna cosa. El conocimiento empieza implícito. Cuando yo daba clase a mis alumnos en la Facultad de Informática, les decía que a mí me gustaba mucho el whisky dick. Un artillero en Segovia, si no le gusta el whisky dick, lo tiene difícil, porque el agua que tiene es de Palazuelos, de Eresma, como saben. Dato, información, conocimiento, dick. Porque es fundamental el proceso que hace la cabeza, el proceso que hace el ser humano.
de lo que está leyendo, pero es implícito, eso se queda en uno. Y hay que tener valor, y mi general tú lo tienes, para escribir y ser criticado. Porque hay que escribirlo, hay que explicitar el conocimiento. Pero lo primero que hacemos todos, de alguna forma, es ir escribiendo. Antes de ayer estamos presentando un libro de un general, que fue el primer director del instituto, cuando cambió de servicio histórico, Operación Lucero. Estaba hablando de la muerte del general Franco, cómo se preparó, cómo se trabajó, con qué discreción. Todo está escrito. Porque cada vez que tenía una reunión, alguno de esos pocos señores que estaban en el tema, estaba escrito, no se grababa, no había vídeos, no había móviles, se escribía y se le pasaba al jefe de inteligencia. Y eso está escrito, eso es legible. Ese esfuerzo de leer, ese esfuerzo es el inicial, son los archivos. Son fundamentales. Tenemos casi 90 kilómetros de archivo del Ejército Tierra. Si recuperáramos los archivos que tiene el Estado español que eran del Ejército Tierra, seríamos kilométricos, muchos más de los que tenemos. El Estado tiene 200 kilómetros, el Ejército Tierra solo, sin la Armada, que es otro gran coleccionador de documentos, tenemos 90. Pero recuerden que muchos de los archivos de la historia de España son archivos o de la nobleza, o de la Iglesia, o del Ejército. Nadie más escribía. Este es el patrimonio del que les voy a hablar. Archivos, bibliotecas y museos, conocimiento. Estamos espurreados, lo ha dicho el general, los granadinos podemos hablar como queramos. Espurreados, estamos por toda España, como Dios manda. ¿Por qué? Porque durante tiempo las capitanías generales tenían sus centros. Y después, hace ya 10 años, se pusieron bajo un solo director. Pero en cada uno de esos centros había archivo, biblioteca y museo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está así. Ahora lo vamos a ver por qué. Pero el conocimiento está así. Ahí abajo verán, en el córner de Bullo, aquí está el Paseo Moret. Está el antiguo inmemorial del rey, donde Su Majestad el Rey, don Felipe VI, con 9 años, fue inscrito, asentado, como soldado de infantería, en la primera compañía del Regimiento Inmemorial del Rey. Ahí tengo el honor de estar trabajando con un grupo de locos, como yo los llamo. ¿Y cómo está constituido ese grupo? Pues nosotros estudiamos toda la cultura, todo lo que tenemos de archivo, de patrimonio, lo estudiamos de dos formas como se ve ahí. O en el tiempo, Marruecos, África, siglo XX, Casa de Austria, Casa de Borbón, o por materias. Hay coroneles, son coroneles los jefes de cada área. El coronel, por ejemplo, que se dedica a ultramar, pero hay un coronel que está dedicado a la Casa de Austria, o dos. Es decir, que tenemos áreas de conocimiento en tiempo, áreas de conocimiento por la temática en sí, fortificación, heráldica, pero no estamos solos. Ahora aquí hay unos magníficos profesores de la universidad. Nosotros tenemos convenios con muchas universidades, afortunadamente. Y esto nos permite hacer una simbiosis, un equipo de locos de la historia, que no tiene apellido, pero que le ponemos historia militar, pero locos de la historia de España, que es la historia del mundo durante una buena época, y es una enorme suerte poder disfrutar de este equipo. ¿Qué es lo que hacemos con todos estos señores? Estoy hablando de lo que llamo la subdirección de estudios. Pues cursos, divulgación. En algún momento he tenido alguna discusión con alguno de los directores técnicos porque dicen, lo más importante, mi general, es conservar.
Y yo, por eso de que los artilleros tenemos mucho de físico y de químico, le digo, para conservar 0 grados Kelvin, menos 273. Lo meto todo en una cámara y se queda todo perfectamente conservado. ¿Y de qué sirve? Hay que conservar, pero el objetivo no es conservar, el objetivo es difundir. Si no conservo, no puedo describir, no puedo digitalizar, no puedo poner a disposición de los investigadores y de los curiosos. Pero conservar no es el objetivo, es difundir, es el conocimiento lo que es importante para nosotros. Por eso hacemos cursos de historia con la universidad. La Universidad Complutense es la primera en la que hemos tenido una cátedra extraordinaria de historia militar, que acaba de pasar de manos de un catedrático magnífico granadino, Enrique Martínez, a Magdalena de Pazis hace exactamente muy pocas semanas, por edad del primer catedrático, pero créanme que tenemos ya unas, ahora que he estado oyendo que se está trabajando obviamente en que todos estos seminarios, reuniones, conferencias o cursos tienen que tener después algo escrito, tiene que quedar para investigadores. Nosotros estamos en eso con la universidad y estamos consiguiendo una documentación francamente interesante para seguir alimentando con ilusión a la gente insultantemente joven, porque joven soy yo. Yo siempre, los menores de 30 años sois excesivamente jóvenes y algunos insultantemente jóvenes, pero son el mejor objetivo para la investigación. Hay conferencias muy interesantes de las ordenanzas, de Cervantes. Vamos buscando lo que va ocurriendo, los centenarios, los eventos con los que repetimos algunas de las cosas. Por ejemplo, Gálvez. Gálvez es muy importante. Estados Unidos lleva menos tiempo de Estados Unidos que de España. Hemos sido España más nación en Estados Unidos que los propios Estados Unidos. Dentro de poco nos van a empatar. Pero ¿por qué se pudieron aislar? ¿Por qué pudieron las colonias separarse de Gran Bretaña? Porque Francia decidió atacar por el norte con Lafayette y Carlos III, de una forma discretísima y con muchísimo dinero y con un gran esfuerzo y con la valentía de algunos y con la ilusión de algunos, hicieron el ataque por Pensacola, y este es ni más ni menos que Bernardo de Gálvez, un malagueño, que es más conocido en Estados Unidos que aquí. Su Majestad el Rey tuvo a bien inaugurar la exposición en la Casa de América, y tenemos ahora mismo una exposición en Iberdrola, en Bilbao, en el que están expuestos estos mismos temas. ¿Por qué? Pues porque Iberdrola es una gran empresa que tiene una gran ramificación en Estados Unidos, como ustedes saben, y les interesa también que sea conocido este mundo allí. Y nosotros, el Instituto, apoyamos todo eso, ¿cómo no? Y nos dejamos querer, evidentemente. La difusión es lo más importante. La difusión la conseguimos a través de una revista, que es la revista Historia Militar. Esta revista son 4 revistas al año. 2 son temáticas, una en el primer trimestre y otra en el tercero. Y 2 son multitema, que son las que llamamos las ordinarias, que son en el segundo y en el cuarto. En definitiva, 4. Están en Latindex, es decir, que son, vienen a escribir en ella los que quieren ser doctores o máster en historia, porque son una revista que está reconocida internacionalmente, de categoría. Los que leen la documentación confidencial o anónima de los que han escrito, que algunos son grandes escritores, critican lo que se ha escrito y se publica o no se publica, con lo cual créanme que algunas veces me veo obligado a decirle a algún gran señor que lo que ha escrito no va a ser publicado. Cuesta trabajo, pero eso es lo que le da prestigio también a esta revista. El que escribe y es criticado por académicos de la Real Academia,
por catedráticos y por coroneles del instituto que son expertos en historia y le dicen si vale o no vale, o incluso si hay un exceso de información copiada de otros artículos. A veces nos pasa. Por eso es bueno que sepan que está a su disposición y es enormemente interesante para los que son enamorados de la historia. Aquí tienen un ejemplo, extraordinarias y las semestrales. Las actividades las difundimos por los procedimientos habituales. Twitter, Facebook, página web, lo habitual. Lo que ocurre es que nos damos cuenta que la historia poco a poco va ganando adeptos. Ahora mismo es increíble lo que está ocurriendo en Madrid y en otros sitios. Damos cursos y de repente aparecen 90 alumnos en un Badajoz, la mitad de ellos portugueses, de la brigada que está de la brigada Santa Margarita, ¿no? Margarida, de la Universidad de Elvas, los de Badajoz con su brigada y su universidad, y se juntan a hacer un curso de poliorcética que ha nombrado antes nuestro teniente general. Te quedas asombrado, de repente hemos pasado de una atonía a una atonía. Se está notando un crecimiento del interés por el conocimiento. Pues eso es lo que estamos disfrutando, los que estamos en el instituto y los que vienen a investigar. El patrimonio histórico es algo más que el archivo o la biblioteca. Es todo. Fíjense, son muebles, inmuebles, arte, paleontología, arqueología. El que haya ido al Museo del Ejército de Toledo y haya entrado y visto el suelo excavado, historia de España viva, arqueología pura, que cuando uno, veo aquí a un coronel de los que son voluntarios explicando ese magnífico museo, es que es historia. Los militares somos muy cabezones, desde la época de Numancia. Una vez hemos conseguido una posición dominante, es para toda la vida. Y uno escarba y ahí está todo. Y casi siempre es o un meandro de un río, Toledo, o dos ríos. La fortaleza de la Alhambra, siendo de Granada, no puedo decirlo, ¿no? El Genil y el Darro. En Segovia, el Clamores y el Eresma, siempre defendiéndose, siempre en altura, siempre protegidos. Empieza uno a escarbar y está la historia. Arqueología es parte. Los sitios naturales, los jardines. Hace unos años, cuando el primer máster de sistemas de información geográfica lo dio un oficial general, Fernando Davara, que entonces era el director del Centro Satélites de la Unión Europea, y trajo imágenes en vivo a la universidad. Y yo era profesor y tenía algún compañero en clase que me decía: hay que ver los militares. Hay que ver los militares. Y en ese momento se me encendió la pila número 2. La 1 no, la 2. Y digo, ya había terminado la exposición y seguían las imágenes. Y le digo al general, digo, ¿te importa hacer ¿quieres focalizar el estrecho de Gibraltar? ¿Podemos acercar imágenes? Y empecé a señalar imágenes verdes, de naturaleza. Y les dije, irme preguntando qué son las zonas verdes. Las zonas construidas te las digo, porque yo he veraneado toda mi vida en esta zona de Málaga. Y las zonas construidas te las digo, las zonas verdes también. Punta Paloma, Punta Camarinal, o sea, todas las baterías de costa, todos los campos de maniobras están protegidos. Y es parte del patrimonio. Y tenemos obligación de conservarlo. En algún caso he tenido la mala suerte de observar, después de empezar a tirar de capitán en un sitio, de coronel con mi regimiento, que habían construido del orden de 12 chalés en una duna que cae al mar, que era zona protegida, y mientras tuvimos tubos, era zona protegida, quitamos los tubos y aparecieron 12 magníficos chalés. De todo esto, de lo que hay aquí, del patrimonio inmueble, mueble, documental, natural, inmaterial e intemporal,
El patrimonio inmueble, saben que son las capitanías generales, los edificios, los vivimos. Me dijo una vez, cuando era director del gabinete del GEME, un conservador del Museo del Prado, que convenía que los militares ocupáramos más palacios, porque tenemos cuidado, sabemos que no es nuestro, que es de todos, y cuidamos bastante bien las cosas. Recuerdo al general Alejandre, cuando era GEME, a don Luis Alejandre, fue un esfuerzo tremendo para la conservación del Palacio de Buenavista. También cuando fue director de la Academia de Infantería, para el artesonado del Museo del Ejército, entonces Alcázar, para reconstruirlo. Eran esfuerzos que él conseguía y que ahora sé que consigue, porque está en su casa, es un menorquín redomado y está haciendo con un grupo de gente, de voluntarios, la restauración de la isla del hospital, la Isla del Rey. Es impresionante. Pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hacemos. El patrimonio mueble tiene dos categorías para ustedes y para nosotros, que son lo que es visitable, el Museo del Ejército, otros museos que están a disposición, que tienen horario, que son museos nacionales, o, por ejemplo, el Palacio de Buenavista, que pidiéndolo se puede visitar. Capitanía General de Barcelona se puede visitar, pero no está abierto al público para una visita permanente. Por eso digo que es accesible y accesible, pero con permiso. El Museo del Ejército de Toledo no les voy a decir nada. Hace muy poco tiempo vino el director del Museo de Filadelfia, de la, no sé cómo lo llaman, pero vamos, la liberación de las colonias, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo ahora mismo el nombre exacto del museo, pero igual si te acuerdas, no me acuerdo. Vino el director, 2 millones de visitantes al año, y me pidió permiso para hacer foto de la colección de bocas de fuego que se ven ahí abajo. No hay otra colección de bocas de fuego como la que tiene el Ejército Español. Hemos sido fabricantes desde 1400. Hemos comprado. Daoiz y Velarde, Velarde, salían, igual que Morla, al extranjero a hacer espionaje industrial, y volvían con las modas y con las técnicas. Por eso hablaban idiomas y eran afrancesados, porque sabían que había otras cosas que aprender. Pues hemos tenido una colección y la seguimos teniendo, que a gente que son directores de grandes museos, pues se quedan a cuadros, como me quedo yo. Bien, el museo es enorme, no les voy a contar mucho porque veo... Ya me has dado 2 patadas, ¿no, Jesús? Bien, en los museos solemos tener 2 tipos de exposiciones, en todos. En una son unas temáticas, que son salas de algo relativo a concesiones o cesiones que han hecho familias, como armaduras del duque de Medinaceli o lo que sea, pero también tenemos un discurso, y quizá posiblemente el Museo del Ejército, señores, sea el museo de la historia de España, porque otros museos hablan de pinturas, este tipo de arte, este tipo de tal. Nosotros contamos a lo largo de la historia cómo han ido sucediendo las cosas. Uno va circulando por el museo y va navegando por la historia de España. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el Museo del Ejército. El museo tiene archivo y biblioteca específicos, muy dedicados a los temas que tienen. Este es el concepto antiguo. Cuando había un museo siempre había archivo y biblioteca, pero aquí lo hemos conservado porque realmente importa para los investigadores. El esfuerzo que se hizo para trasladar el Museo de Madrid a Toledo fundamentalmente iba dirigido a la primera parte, a lo que no se ve, que, como ustedes saben, es una parte muy importante. ¿Qué hacer con 30.000 fondos que estaban colocados románticamente en un precioso museo en Madrid, y cómo tratarlo para que todas las enfermedades, todos los
posibles animales y vegetales que tienen las banderas, los uniformes, las condecoraciones, los óxidos de las armas, fueran tratados de alguna forma. Y había que hacer un laboratorio de química. Había que poder traer todo eso desde Madrid y que entraran por unos túneles donde se desoxigenaran, o sea, se les quitara la posibilidad de respirar a esos animalitos, y irlo colocando todo en bandejas donde puedan ser investigados, donde puedan ser analizados y estudiados, como se está haciendo por gente muy interesante. El Museo de Cartagena, por ejemplo, lo traigo porque es una cosa curiosa. El Museo de Cartagena, ustedes saben, no se lo va a pasar con el Brexit, pero tenemos una cantidad de ingleses viviendo en la zona de Levante, y entre ellos vinieron hace años algunos ingenieros y algunos técnicos de casas, fabricantes de armas, de armas de fuego, de artillería, que están veraneando o viviendo, prácticamente ya son más españoles que británicos, en la zona de Cartagena, en la zona de Murcia, que, como saben, tiene un clima impresionante, y estos señores hicieron una asociación para ayudar a mantener este museo. Uno de ellos ha fallecido, el primero de todos, el primer inglés que vino, que después de muchos años solo hablaba inglés, pero era un hombre enormemente entrañable, y que logró atraer a médicos, a ingenieros, a fontaneros, a lo que daba igual, a alguien que tuviera ilusión por trabajar estando ya más que retirado de la vida mundana. Vienen 2 días a la semana, y están sacando adelante piezas que hacía tiempo que no éramos capaces de poner en marcha. Por eso lo he traído a colación, porque es otra forma de trabajar, es otra forma también de colaborar. Esos voluntarios, no solo los que nos dais unas lecciones magistrales de historia en el Museo de Toledo, mi coronel, sino también esos que vienen y se ponen el mono y trabajan durante un día. Disfrutamos de lo lindo con esta gente. Santa Cruz de Tenerife, la fortaleza de la Mola. Estaba hablando el general de la mina y la contramina. Si van a Menorca, no se pierdan la oportunidad de entrar en las ruinas del castillo de San Felipe. Van a disfrutar con un capitán. Su padre tenía mote como profesor en la Academia de Infantería. No lo voy a decir, pero sí, este capitán, con un grupo de gente muy joven, recrean y han limpiado esas ruinas del castillo de San Felipe, y se ve perfectamente cómo se hacían las minas y las contraminas, y está teniendo un tirón dentro de los visitantes de Menorca que vale la pena que vayan y lo vean. Realmente tenemos gente para todo. El Museo de Burgos. Hay unas joyas muy curiosas. Por ejemplo, fíjense ahí, esto es la charosca de un platero francés, Fabergé, que regaló el zar al Farnesio, al regimiento Farnesio, porque el zar era coronel honorario. Hace poco hemos dado un curso de piezas insólitas o joyas insólitas del patrimonio, porque es que tenemos cosas muy curiosas dentro del ejército. Una de ellas es esta charosca, pero también tenemos el capote de Manolete, que hizo la mili en el ATP, en el grupo de artillería de Córdoba. En fin, ¿qué quieren que les diga? Tenemos un patrimonio de una riqueza absoluta. Si pasamos a la parte de los libros, la parte ¿qué ocurre en los museos? El museo, el que entra, recibe. No tiene que saber leer mucho, no tiene que esforzarse mucho, porque se empapa de algo que es un trabajo que ya han hecho los archiveros, bibliotecarios y los museos, los que construyen la historia, ¿no? Cuando uno llega al museo va a disfrutar. Es lo más sencillo. Por eso es por lo que los colegios visitan los museos, porque les resulta más cómodo, se le da hecho.
Y a nosotros nos gusta porque se puede ver, se puede ver. La biblioteca es el segundo escalón. El museo es lo más visible, el segundo escalón es la biblioteca. En la biblioteca está el esfuerzo de alguien, como nuestro general, que ha investigado, ha estudiado y ha explicitado su conocimiento, se atreve y escribe. Tenemos 1.300.000 volúmenes, divididos entre la Biblioteca Central Militar, que es una biblioteca nacional, las bibliotecas de los antiguos Capitanías Generales y la del Museo del Ejército, Centro Geográfico y Ávila, que son específicas. La de Ávila está dedicada a la Guerra Civil, la de Geográfico del Ejército a cartografía y la del Museo del Ejército a cosas específicas de las piezas del Museo del Ejército. Están las bibliotecas de los centros de enseñanza, y como está aquí el general y hay mucho infante aquí, la biblioteca de la Academia de Infantería es digna de verse, es digna de visitarse. La Academia de Artillería también tiene una biblioteca también impresionante, impresionante. Muchos de estos libros que ustedes están viendo aquí son accesibles, porque los hemos digitalizado y están a disposición en Bibliodef, a través de Defensa. Es decir, que ya no hace falta ir a tocar el libro con el guante blanco, están a disposición. Afortunadamente la tecnología, y yo que soy del clan de los profesores de informática, nos permite 24/7, 365. Y no hay que ir, viene la información. Yo no tengo que ir a Alejandría a leer, yo entro en Alejandría y leo. Hay joyas de todo tipo. Pero hay una cosa que les quiero contar. Tenemos una fonoteca, porque dentro de poco va a haber un concierto de órgano barroco. El general que ha estado en la Casa Real sabe perfectamente que de los 2 órganos barrocos que hay en Madrid, el del Palacio de Real, el que está en la capilla, se conserva gracias al patrimonio. Tenemos una profesora, una americana, que lleva viviendo en España varios años, que es profesora de órgano. Empezó estudiando filosofía en Estados Unidos, en Corea y después en Estados Unidos, porque es de origen coreano. Toca como Los Ángeles. Y ha encontrado en la fonoteca, que es parte de nuestra biblioteca, que es una joya, donde tenemos discos de pizarra, porque la gente dice, discos de vinilo, no, discos de pizarra, partituras del siglo XVI, del siglo XVII, ha encontrado unas partituras inéditas, y ya saben ustedes, un músico encuentra una partitura inédita de algo que solo él es capaz de ejecutar y dice que gratis va a tocar durante 2 días en ese magnífico Palacio Real. Y estamos como locos, el 25 y el 30 de mayo. Porque tenemos una colección impresionante. Los locos de la música están viniendo a verlo porque realmente vale la pena. Y hacemos una audición una vez al mes. Créanme, se llena. El salón de actos se llena. Y es música enlatada. Muy pocas veces vienen a hacer música en directo. Es música enlatada. O sea, hemos recuperado música muy antigua, la hemos limpiado, la hemos protegido y la hemos regrabado. Y explicamos en qué situación de historia se dio esa composición, por qué se hizo, quién era su autor y qué estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Pero en una explicación de 3 minutos, y después se oye la música y ponemos fotos de una fototeca que tenemos, la Pilar Cabezón es nuestra técnico, con fotos pues antiquísimas, que son también pues un aliciente más para el que va al instituto. Y estos señores es proyectable, es decir, que lo pueden ver aquí, porque no hace falta que les diga que está a su disposición. Lo hemos ofrecido y el coronel Cabieces lo sabe, para que puedan venir aquí a ello. Y me queda solamente ya en tiempo para lo último, que es lo más importante, es dónde está el pozo, el que escribe, lo que yo les decía en Cuba, el que está escribiendo lo que está ocurriendo. Tenemos 90 kilómetros, pero no tenemos técnicos para poder investigar. Aquí no puedo meter a 100 personas a empezar a desbrozar papel, porque tienen que saber de historia y tienen que saber cómo reordenar toda esa documentación y hacerla casar. Y aquí es donde yo quiero
que esos alumnos de historia, alumnos de archivística, alumnos sean capaces de meterse a la cabeza, porque hay un tesoro impresionante. Solo tenemos descrito el 25% de ese 100% de tesoro. Y es realmente, antes lo ha dicho, no sé quién de los que me ha precedido, el que me parece que era el profesor, ¿no? El profesor que ha hablado al principio, sí. Don Enrique, que nos ha estado contando que efectivamente el tema de cultura no precisamente no tiene obras son amores que no buenas razones. Hace falta recurso humano y recurso material. Hay 4 archivos, los ha dicho ya el general. El archivo de Ávila es desde la Guerra Civil en adelante, el archivo de Madrid es hasta la Guerra Civil, y hay 2 archivos de personal. En Segovia están los archivos de oficiales y suboficiales, y en Guadalajara los de tropa. Alguno pensará, ¿y qué hay en tropa? Si van a los archivos de Guadalajara, que hay 20 kilómetros de archivo, se van a quedar a cuadros de lo que hacían nuestros soldados, que está escrito. Porque siempre pensamos, no, los generales han escrito. El ingeniero Cerdá, el que hizo Barcelona, que nunca dicen que era capitán, ingeniero, pero el capitán que hizo el crecimiento de Barcelona, ese señor tiene sus planos en su hoja de servicios. Pero el soldado que ha combatido tiene sus dibujos, sus cartas, sus cosas en ese archivo precioso. Y está a disposición de todo el mundo. Son archivos nacionales, donde tenemos, por ejemplo, imágenes de Filipinas que se parece poco a los últimos de Filipinas últimos y más a los primeros. No sé, el parte de guerra, la conmutación de pena de Miguel Hernández, una cartoteca impresionante, junto a la cartoteca del Centro Geográfico del Ejército, no sé, algo impresionante. Y lo inmaterial, que son las expresiones orales, las tradiciones, eso hay que conservarlo. Estamos ahora en una etapa en la que hemos conseguido no solamente que esté conservado en documentos, sino que hemos metido a un grupo de locos para que reescriban las tradiciones orales. Se pierden, si no. Y ahora mismo hay una corriente de los que están escribiendo esto, para que toda esta parte de historia tan interesante seamos capaces de conservarla. Ya he hablado antes del patrimonio intemporal. Impresionante lo que tenemos en el mundo de héroes. Y ya poco más me queda que decir. Los técnicos, las fundaciones, los que nos pueden ayudar, los consorcios, como pasa por ejemplo en la Ciudadela, que veis, ahí hay una imagen preciosa de San Pedro, la Ciudadela de Jaca, ¿no? Hacemos consorcios con el gobierno de la comunidad, con el ayuntamiento, el propio Ministerio de Defensa, y con eso estamos consiguiendo mantener el patrimonio. La fortaleza Bobán, Abalahurtada, más importante de Europa y más grande de Europa es Figueras, señores, el castillo de San Fernando. No hay otra fortaleza en Europa, no la hay, es nuestra. El patrimonio es de todos, hace falta solamente ganas de visitarlo. Están invitados, disfruten, es nuestra historia, es la historia de su ejército, pero es la historia de su España, es nuestra historia. Muchas gracias.